En este video haremos una revisión de las características de los seres vivos. Y en los videos anteriores hemos revisado el origen de la vida y el origen de las células, mostrando diversas hipótesis y evidencias que tratan de demostrarlas. Y hemos visto cómo el origen de la vida está en relación directa con el origen de la célula. Y es muy aceptada la propuesta que la primera célula se originó por procesos físico-químicos, en la denominada teoría bioquímica, tal como lo señalaron Alexander Oparin y John Haldane en el siglo pasado. Y tal como lo señalamos en videos pasados, ambos autores consideran que el origen de la vida fue precedida por un largo periodo al que denominaron evolución química, e inclusive una hipótesis planteada por Arrhenius, un químico sueco acreedor del Premio Nobel de Química, considera el origen extraterrestre de la vida en la denominada teoría panspermia, y dicha teoría considera que en algún lugar del universo surgió la vida y que llegaron a nuestro planeta bacterias contenidas en cometas o meteoritos, adaptándose estos microorganismos a las condiciones primitivas que existían y evolucionando posteriormente hasta lo que conocemos en la actualidad. Y todo este proceso está basado en especulaciones y se ha tratado de recrear en un laboratorio las condiciones atmosféricas que supuestamente tenía nuestro planeta cuando sucedieron dichos eventos, como lo revisamos en un video anterior, en el trabajo de Stanley Miller y Harold Urey, donde en el año 1953 confirman experimentalmente la teoría planteada años antes por Oparin y Haldane. Y ante la pregunta ¿qué es un ser vivo? Podemos describirlo solo observándolo e intuyendo que está vivo. Pero si intentamos definir qué es la vida, es algo más complicado. Si hacemos una búsqueda en el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, se define a la vida como aquella fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Y siendo la biología la ciencia que estudia la vida y a los seres vivos, los biólogos consideramos ciertas características o propiedades más elaboradas que debe tener un organismo para ser considerado ser vivo. Sin embargo, tampoco existe un consenso sobre cuáles o cuántas son dichas características o propiedades. En este video describiremos algunas de estas características sobre las que concuerdan muchos autores, entre las que podemos mencionar a las siguientes: organización, adaptación y evolución, respuesta a estímulos o irritabilidad, la homeostasis o autorregulación, la obtención y procesamiento de energía y materia del medio ambiente, o podríamos denominarlo metabolismo, el crecimiento y desarrollo, y la reproducción. Una propiedad o característica fundamental en todos los seres vivos es que son notablemente organizados en comparación con los objetos inanimados. Y es que en todos los seres vivos van a existir regiones especializadas que son encargadas de funciones particulares, que les permiten al organismo mantenerse como un todo. Además, todos los organismos están organizados sobre la base de una o más células. Y es que la materia viva es considerablemente compleja. Tal es así que el biólogo tiene la necesidad de organizar tal diversidad para, de una forma lógica, poder estudiarla. Si consideramos como ejemplo un animal, hay muchas maneras de empezar su estudio. Se puede considerar las relaciones que se establecen con otras especies y encontraremos que uno de ellos puede ser el depredador y el otro la presa. También podemos hacer un estudio de su anatomía para observar cómo está formado, o podemos investigar la composición química de sus células y los cambios que realiza durante sus procesos metabólicos. De esa manera podemos considerar que la materia viva o los seres vivos están organizados en distintos niveles, con diversos grados de complejidad ascendente desde las partículas atómicas hasta la biosfera. Y esos niveles serán el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular, el nivel tejido, el nivel de órgano, de aparatos y sistemas, de organismo o individuo, de población, de comunidad, de ecosistema y de biosfera. Los dos primeros niveles pueden ser denominados niveles abióticos, es decir, sin vida, mientras que el resto de los niveles son niveles bióticos. Todo lo que comprende está vivo. El primer nivel de organización de la materia viva es el nivel atómico, que está constituido, como su nombre lo indica, por los átomos, formados a su vez por las diferentes partículas subatómicas que forman parte de toda la materia viva.
Los átomos son la parte más pequeña de la materia que conserva todas sus propiedades. No son divisibles en sus constituyentes por procedimientos químicos, y los denominamos bioelementos, que estudiamos en varios videos previos, y corresponden a los átomos que forman parte de todos los seres vivos. El siguiente nivel está constituido por las moléculas, que son las unidades formadas por dos o más átomos unidos entre sí por enlaces químicos. Este nivel incluye a moléculas muy simples como el oxígeno o el agua, que forman parte de los seres vivos, pero también de la materia inerte. Y también existen moléculas mucho más complejas como las proteínas y los ácidos nucleicos, exclusivas de los seres vivos, cuya composición pueden revisar en varios videos desarrollados anteriormente. Podremos identificar a las moléculas orgánicas, formadas fundamentalmente por carbono, y las moléculas inorgánicas donde la presencia del carbono no es frecuente y que también pueden encontrarse en la materia inerte. En ese nivel también podemos ubicar a los virus, que describiremos en videos posteriores. Los virus, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no son considerados seres vivos. Se parecen en algunos aspectos a los seres vivos, pero no tienen todas sus propiedades o características. Específicamente, no se reproducen por sí solos, sino que requieren la presencia de un huésped donde realizar dicho proceso. Y en biología a los virus se les describe como complejos macromoleculares. También se consideran complejos macromoleculares a las organelas, que forman parte de las células, y tenemos como ejemplos a los ribosomas y a las mitocondrias. Como vemos, el tercer nivel incluye a la célula, que es la unidad básica y fundamental de la materia viva. Las células son seres vivos, mientras que las estructuras o moléculas que forman parte de ellas no. Hay células muy primitivas sin envoltura que rodea el material genético, denominadas procariotas, y otras mucho más complejas, las eucariotas. Las células son las unidades de materia viva más pequeñas que pueden existir, y que son capaces de realizar funciones o propiedades características. Inclusive existen seres vivos que forman parte de este nivel, por estar formados por una sola célula. Son los organismos unicelulares. Y hay otros más complejos formados por muchas células, los organismos pluricelulares. Y el siguiente nivel, el pluricelular o de tejido, solo está presente en los seres vivos formados por más de una célula o aquellos que forman tejidos, que son conjuntos de células que realizan una función. Y a partir de ese nivel se derivan los órganos, estructuras formadas por varios tejidos que realizan conjuntamente un proceso. Por ejemplo, en los vegetales consideramos como órganos a la hoja, la raíz y el tallo, y en humanos tenemos de ejemplo al cerebro, el corazón, los pulmones, entre otros. A continuación tenemos el nivel de sistemas y aparatos, que son grupos de órganos que llevan a cabo una función más compleja, como el aparato digestivo, que incluye a los órganos como la lengua, el estómago, los intestinos, y el nivel organismo, que viene a ser la unidad completa del ser vivo, es decir, los seres vivos individuales. Los siguientes niveles podríamos considerar que forman parte del estudio de la ecología, y se inicia con el nivel de población, que puede definirse como el conjunto de organismos de la misma especie que habitan el mismo espacio y el mismo tiempo. Como ejemplo podríamos mencionar un panal de abejas o una jauría de lobos. De aquí deriva el nivel de comunidad, que incluye a conjuntos de poblaciones de diversas especies y las relaciones que se establecen entre ellos, que pueden tener un efecto positivo, negativo o neutro en las poblaciones que forman parte de esta comunidad. Un ejemplo de comunidad pueden encontrarse en una laguna, con poblaciones de diversas especies de peces, de moluscos, de algas, microorganismos, entre otras, o un bosque con la gran variedad de diversos vertebrados, insectos y plantas. Un nivel muy importante lo constituye el nivel de ecosistema, que es a su vez la unidad básica del estudio dentro de la ecología. Se considera a un ecosistema como el conjunto de las poblaciones que se encuentran formando parte de una comunidad, es decir, los seres vivos, en un área particular o también denominado factor biótico, donde existen interrelaciones entre las diversas poblaciones, pero además incluye a todos los componentes inertes del medio ambiente con los que la vida interactúa,
es decir, diversos factores físico-químicos y ambientales que influyen en los seres vivos para su sobrevivencia y buen desarrollo, como son la temperatura, la humedad relativa, el viento, la luz solar, el suelo, el agua, entre otros, los cuales son considerados como los factores abióticos. Finalmente tenemos al mayor nivel de complejidad en la ecología y lo constituye la biosfera. Incluye la mayor parte de las regiones terrestres, la mayor parte del agua, como los océanos, lagos y ríos, y la atmósfera, hasta una altura de varios kilómetros. Es decir, la biosfera está formada por el conjunto de todos los ecosistemas de toda la Tierra y constituye el nivel de organización más grande. La adaptación y la evolución también son características muy importantes de los seres vivos. Ambos son procesos decisivos para la conducta y el desarrollo de los seres vivos, los cuales tienen como base de su acondicionamiento al medio ambiente un proceso de estímulo-respuesta. La adaptación otorga a los seres vivos una continuidad en la vida, que tiene como propósito la evolución. Y la evolución está relacionada con la selección natural, aquel proceso por el cual una especie se adecúa o adapta a su entorno. Además, podemos definir a la adaptación biológica como el proceso fisiológico o rasgo morfológico o del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. La adaptación es un proceso generalmente muy lento y ocurre durante cientos de generaciones, y en general es un proceso que no es reversible. Sin embargo, a veces puede producirse de forma muy rápida en ambientes muy extremos o en que han sido modificados por el ser humano, ocasionando grandes presiones selectivas. La falta de adaptación lleva a las poblaciones o las especies que la conforman a la extinción. Mientras que, mediante la evolución, las células son susceptibles de cambios para adquirir nuevas propiedades biológicas que les permitan adaptarse a medios particulares o a su misma supervivencia. Entre los ejemplos característicos que podemos distinguir, tenemos la homología de los huesos de las extremidades delanteras de 4 vertebrados. En la imagen se muestran estos huesos en distintos colores, de un humano, de un perro, de un pájaro y de la ballena. O el trabajo realizado por Charles Darwin en su visita a las Islas Galápagos, donde encontró diversas especies del denominado pinzón de Darwin, en los cuales las diferencias más notorias se encuentran en el tamaño y en la forma del pico, los cuales están adaptados a las diferentes fuentes de alimentos. Y una característica que es muy importante, hasta fundamental, para el desarrollo de las otras características que estamos revisando en este video, es la respuesta a estímulos o irritabilidad, que son originados por cambios físicos o químicos en el ambiente interno o externo de los seres vivos. Por lo general, los seres vivos no son estáticos, sino que se adaptan, generan respuestas y cambios frente a modificaciones en el medio ambiente. Un ser vivo percibe los estímulos tales como cambios de temperatura, del pH, de la cantidad de agua y de luz, el sonido, y reacciona para producir las modificaciones en su funcionamiento, que son necesarias para garantizar el mantenimiento de su homeostasis o equilibrio, y por lo tanto la preservación de su vida. La mayoría de las células poseen mecanismos conformados por receptores, los cuales le permiten desarrollar cierta sensibilidad a sustancias químicas tales como hormonas, factores de crecimiento, materiales extracelulares, así como también responder de manera específica a compuestos presentes en las superficies de otras células. Las respuestas más comunes a los diferentes estímulos pueden conducir a la alteración de las actividades metabólicas, la preparación para la división celular, el desplazamiento de un lugar a otro e inclusive al suicidio celular o también denominado apoptosis. Existen seres vivos, como las plantas, que son capaces de percibir los cambios ambientales que actúan como estímulos externos y reaccionan frente a ellos. Como la movilidad de la planta es muy reducida, la respuesta ante estos estímulos no origina un desplazamiento, sino un tipo u otro de movimiento.
Entre estos tenemos a los tropismos, las taxias y las nastias. El primer tipo de respuesta, denominada tropismo, proviene del término griego tropos, es decir, girar, orientarse hacia, y son respuestas de crecimiento del vegetal que tenga por resultado la curvatura de la totalidad de los órganos de la planta hacia un estímulo o en dirección contraria. Los principales tipos de tropismo son el fototropismo, que son movimientos hacia o en contra de la luz, y geotropismo, que son movimientos en contra o hacia el suelo. En esa imagen vemos las flores que tienen un fototropismo positivo, ya que su movimiento va a ser dirigirse hacia la luz, mientras que las taxias son movimientos o desplazamientos de acercamiento o alejamiento de algún estímulo. Un ejemplo es la fototaxia positiva que desarrollan ciertos vegetales, como es el caso del girasol, o algunos insectos hacia una fuente de luz. Además existen las nasias, que son movimientos pasajeros de determinadas zonas del vegetal. Entre ellas podemos tener a las fotonasias, que se dirigen hacia o en contra de la luz, y a las sismonasias, que son estímulos ligados al contacto del vegetal con algo o a su sacudida, que implican un movimiento foliar, es decir, de las hojas. El caso típico conocido como las plantas carnívoras, que ante un ligero movimiento producido por el acercamiento de un insecto, esas hojas modificadas van a cerrarse, o como en el caso de unas plantas denominadas en ciertos lugares como mimosas, y que al contacto las hojas van a plegarse inmediatamente. Y otra de las características importantes que presentan los seres vivos es la presencia de homeostasis o autorregulación. Esta palabra proviene del griego homeo, que significa similar, y estasis significa quieto. En otras palabras, es el estado de equilibrio dinámico. Esta propiedad permite el mantenimiento de un medio interno relativamente constante. También puede señalarse que la homeostasis es la tendencia de los seres vivos a adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios. Es decir, es el conjunto de mecanismos por los que todos los seres vivos tienden a alcanzar una estabilidad en las propiedades de su medio interno. La homeostasis responde a cambios producidos ya sea en el medio interno o en el medio externo. Si es en el medio interno, el metabolismo va a producir múltiples sustancias, algunas de ellas de desecho, que deben ser eliminadas. Y para realizar esa función, los organismos poseen sistemas de excreción. Por ejemplo, el ser humano posee el aparato urinario. Los seres vivos pluricelulares también poseen mensajeros químicos como los neurotransmisores y las hormonas, que van a regular múltiples funciones fisiológicas. Y si la homeostasis es una respuesta al medio externo, más que un estado determinado es el proceso resultante de afrontar las interacciones de los organismos vivos con el medio ambiente cambiante, cuya tendencia es hacia el desorden o la entropía. La homeostasis va a proporcionar a los seres vivos la independencia de su entorno mediante la captura y conservación de la energía procedente del exterior. La interacción con el exterior se realiza por sistemas que captan los estímulos externos, como pueden ser los órganos de los sentidos en los animales superiores, o sistemas para captar sustancias o nutrientes para el metabolismo, como puede ser el aparato respiratorio o el aparato digestivo. Y entre algunos ejemplos de las condiciones internas que deben ser controladas en nuestro organismo tenemos el nivel de azúcar en sangre, la temperatura corporal, el contenido de agua y de iones o sales en nuestro organismo. Por ejemplo, el nivel de azúcar en la sangre es controlada para entregar a las células un suministro constante de energía. El nivel de azúcar en la sangre es controlado por la liberación y almacenamiento de glucosa, la cual a su vez es controlada por una hormona denominada insulina. En este ejemplo, cuando el nivel de glucosa en sangre es muy alto, el páncreas produce la insulina, la cual va a ingresar a la sangre, y la insulina va a permitir que la glucosa sea absorbida por la célula de nuestro organismo. En este caso, la glucosa en sangre disminuirá. Por otro lado, cuando los niveles de glucosa en sangre son muy bajos, entonces el páncreas no producirá insulina. Y esto va a ocasionar a que menos glucosa sea absorbida en las células, tanto musculares como del hígado, donde recordemos se almacena como glucógeno.
Por lo tanto, los niveles de glucosa en la sangre se incrementarán. En el caso de la regulación de la temperatura corporal, es controlada para mantener la temperatura a la cual pueden trabajar mejor las enzimas, que es 37 grados aproximadamente. La temperatura corporal va a ser regulada controlando el flujo sanguíneo hacia la piel mediante la transpiración o por los escalofríos. Y en cuanto al contenido de agua del cuerpo, va a ser controlado para proteger a las células y se realiza deteniendo la entrada o la salida del agua por un proceso denominado osmorregulación, ya sea a través de los pulmones cuando exhalamos, por la piel mediante el sudor y a través de la orina producida por los riñones. Otra característica que es muy importante de mencionar es la obtención y procesamiento de energía, que está en relación directa con el metabolismo de los seres vivos. Los seres vivos tienen una relación muy importante con su entorno y una capacidad de intercambiar con él materia y energía. Esa característica le da a permitir la autorregeneración y la reproducción. Y se puede definir al metabolismo como el conjunto de todas las transformaciones químicas que se producen en una célula u organismo. Esta es una actividad muy coordinada que va a permitir a los seres vivos la obtención de energía del medio ambiente y la obtención de moléculas características de la propia célula. Para eso se deben de realizar cientos o miles de reacciones químicas distintas que están organizadas en rutas o vías metabólicas y cada una de estas reacciones son pequeños cambios químicos donde un sustrato se va a convertir en un producto. Y durante el metabolismo se van a realizar dos procesos fundamentales. Como recordarán, estas dos etapas corresponden al catabolismo y al anabolismo. Por un lado, el catabolismo son procesos de degradación, un tipo de degradación oxidativa de moléculas nutrientes complejas como las que hemos revisado en los videos anteriores, carbohidratos o glúcidos, lípidos, proteínas, y se van a formar productos de desecho como el dióxido de carbono, el amoníaco. Además, se va a obtener energía, ya sea como ATP o como poder reductor. Por otro lado, el anabolismo, a diferencia del catabolismo, son procesos de biosíntesis reductora, es decir, de formación, de creación de moléculas complejas como los polisacáridos, las proteínas. Y se van a utilizar precursores sencillos, los monómeros que estudiamos en los videos anteriores, los monosacáridos para los polisacáridos, los nucleótidos para los ácidos nucleicos, los aminoácidos para formar proteínas. Pero en este caso se va a gastar energía, ya sea proveniente de la hidrólisis del ATP o como consumo del poder reductor. Y toda célula va a tomar sustancias del medio que utiliza en la obtención y transformación de energía necesaria para su metabolismo. Y según el tipo de nutriente que utiliza para obtener energía, las células y por lo tanto los diversos organismos se van a clasificar en dos grandes grupos, los autótrofos y los heterótrofos. Los organismos autótrofos de auto, uno mismo, y trofo, alimento, son aquellos que son capaces de sintetizar o de formar moléculas esenciales para su metabolismo a partir de moléculas muy sencillas, de moléculas inorgánicas, como por ejemplo tenemos a los vegetales, ya que van a usar solo el dióxido de carbono, sales minerales y agua durante el proceso de fotosíntesis y sintetizan la glucosa, que la almacenan como almidón. También son autótrofos algunas bacterias que utilizan moléculas inorgánicas, como compuestos azufrados o ferrosos, a los cuales oxidan y obtienen su energía. Por otro lado, los organismos heterótrofos somos aquellos que obtenemos nuestros nutrientes y energía desde moléculas orgánicas, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, ya sea consumiendo a otros heterótrofos o consumiendo a autótrofos. En ese grupo vamos a encontrarnos nosotros los seres humanos, es decir, los animales, los hongos, los protozoarios y la mayoría de las bacterias. Otras características comunes a los seres vivos son el crecimiento y el desarrollo. Podemos denominar al crecimiento biológico como el aumento del tamaño de las células, ya sean individuales de un organismo o del número de ellas o de ambas cosas. Mientras que el desarrollo es un proceso que incluye todos los cambios que van a ocurrir durante la vida de un organismo. Y estos procesos no solo es posible en organismos pluricelulares, sino también en unicelulares, como es el caso de las bacterias. El crecimiento va a estar asociado con el proceso de reproducción y se considera el crecimiento como la división de ese organismo para aumentar la población.
Y en esa imagen podemos apreciar la gráfica del crecimiento de una bacteria típica. En los organismos superiores es posible que el crecimiento sea similar en las diversas partes de un organismo, o mayor en unas que en otras, de tal manera que las proporciones corporales se modifiquen conforme ocurra ese crecimiento. Algunos organismos, como la mayoría de los árboles, crecen durante toda su vida, mientras que los animales tienen un periodo definido de crecimiento que termina cuando alcanza la talla característica a su edad adulta. Una característica particular del crecimiento es que cada parte del organismo continúa su funcionamiento mientras crece. Por lo tanto, los organismos desarrollan además de crecer, y dicho proceso incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de dicho organismo. Y finalmente, la última característica de los seres vivos que vamos a revisar, pero no por eso la menos importante, es la reproducción. Aquel proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Y existen dos tipos de reproducción: la reproducción asexual, aquella que la realiza un solo individuo, donde no intervienen órganos ni células especializadas y los descendientes son idénticos entre sí y a su progenitor. Es la que emplean los organismos menos evolucionados como son las bacterias o los protozoarios. Y la reproducción sexual, aquella que realizan dos individuos de sexo distinto, donde intervienen órganos reproductores y células sexuales denominados gametos, y los descendientes son diferentes entre sí y a sus progenitores. Además, estos descendientes van a tener características de ambos progenitores. Y entre los tipos de reproducción asexual más frecuentes o conocidos, podemos mencionar en primer lugar a la gemación, que es un tipo de división desigual, que implica la formación de yemas sobre el individuo que procrea. Una vez desarrolladas estas yemas, se originará un nuevo ser que podrá separarse del organismo progenitor, como vemos en este esquema, en esa imagen al microscopio al lado izquierdo, o bien mantenerse unido a él, dando paso a lo que se denomina como colonia. Pueden realizarlo organismos unicelulares como las levaduras o pluricelulares como las hidras. Un segundo caso de reproducción asexual es el denominado fragmentación o escisión, que consiste en la división del organismo en dos o más partes, y a partir de cada una de ellas se va a originar un nuevo individuo. Tal es el caso bastante conocido en las estrellas de mar. Al fraccionarse uno de sus brazos, se originará de este brazo otra estrella completa, o de unos gusanos aplanados o platelmientos, conocidos como planarias. También tenemos a la fisión binaria, que es un mecanismo de división que realizan las bacterias y algunos protozoarios, y consiste en la división del ADN seguida de la división del citoplasma, originando dos nuevas células. En el caso de las bacterias participa una proteína que va a formar un anillo para permitir la separación de las células hijas, como se aprecia en ese esquema. Y un ejemplo final de reproducción asexual es la partenogénesis, que se caracteriza por ser un proceso donde participan células sexuales femeninas no fecundadas. Ocurren en algunos platelmientos, en crustáceos, en insectos, en anfibios y también en reptiles. En el caso de las abejas, durante este proceso, los huevos que pone la hembra reina darán lugar a los machos o zánganos, si no son fecundados. Y a las hembras, obreras o reinas, según la alimentación que tengan después, sí son fecundados. De esa manera, las hembras van a ser diploides, mientras que los machos son haploides y producidos por partenogénesis. Durante el video hemos mencionado a diversos organismos, a diversos seres vivos que cumplen con las características que hemos descrito, pero no hemos mencionado a los virus. Y es que los virus no se consideran seres vivos. Algunos autores los consideran como el límite entre la materia viva y la materia inerte. Y es que los virus, a pesar de que pueden reproducirse, necesitan realizar esta característica dentro de una célula, ya sea animal, vegetal, inclusive de bacterias o de hongos. Es por eso que a los virus los conocemos como parásitos intracelulares obligatorios, y será un tema que describiremos en videos posteriores.